Buen día, estimados hermanos, qué gusto saludarlos a todos. Gracias por estar siempre en sintonía de nuestro estudio bíblico semanal. Debido a una asignación de trabajo, una vez más, no podré estar en vivo, pero aquí estamos entregándole nuestro estudio de todos los jueves. Gracias siempre por el apoyo a este ministerio y muchos saludos a todos aquellos que nos han dado subscribe en nuestra cuenta en Instagram, Estudio Bíblico Tenerife, y también a este canal, Alessandro López Camilot, a través de YouTube. Gracias y bienvenidos sean. Vamos a orar entregando los siguientes minutos a Dios. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad maravillosa de poder compartir la palabra. Entregamos estos minutos que vienen y esta explicación que se va a entregar de tu palabra para que tú seas el guía, para que tú seas el que administre, el que diga, el que quita y el que pone palabras. Ayúdanos, Señor, a hacerlo responsablemente. Ayúdanos a estar siempre ayudados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo en todo lo que vamos a decir, de manera que lo podamos entender primero y luego, Señor, que haya una transformación interna en nuestra vida para poderlo poner en práctica. Te doy gracias por darme esta oportunidad de poder compartir con nuestros amigos y hermanos que se conectan a estas plataformas. A ti sea la honra y la gloria siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias una vez más a todos por permanecer siempre atentos a este estudio. Vaya conmigo a la Escritura, libro de los Hechos, capítulo 20. Como usted sabe, en los últimos jueves hemos estado estudiando parte por parte todo el libro de los Hechos. Estamos ya avanzando, estamos en el capítulo 20. Ahora vamos a dar un gran paso, vamos a ir un poco rápido en esto porque son muchos versículos los que tenemos que ver del capítulo 20. Vamos a estar desde el 1 hasta el 33, o sea que vamos a estar avanzando mucho en esta oportunidad. Y hemos titulado este mensaje Venciendo los días malos. Venciendo los días malos. Dios nos va a dar ahora algunas estrategias para poder enfrentar ciertas cosas cuando nuestras actividades, ya sea dentro del ministerio, cuando digo ministerio quiere decir el servicio a Dios, o dentro de nuestras actividades diarias, nuestro trabajo, nuestros estudios en la universidad, en el colegio, etcétera, nos hagan enfrentar algunos desafíos. Vamos a dividir en varias partes este estudio y vamos a ir tratando de hacer una introducción de lo que platicamos la semana pasada. En la semana pasada recuerdan que estaba el apóstol Pablo en Éfeso y se hizo un gran alboroto porque algunos fabricantes de artesanías de la diosa Diana vieron afectadas había una acechanza en contra de su negocio en la predicación del evangelio y ellos pensaban que iban a perder sus riquezas y que ya no se iban a vender más los templecillos de la diosa Diana y que toda la ciudad iba a sufrir una quiebra económica debido a que ellos predicaban de que no se tenían que adorar a otros dioses. Entonces hubo un gran alboroto, hubo una asamblea después con todas las personas relacionadas y algunos asambleístas dijeron que era mejor guardar silencio, que todos se fueran a su casa, porque entonces si no el imperio romano iba a llegar a ver qué sucedía y todos iban a poder salir afectados. Esa fue la historia con la que cerramos el capítulo 19. Pues ahí retomamos esa historia y vemos qué pasó después. Versículo 1 del capítulo 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. O sea, dejó Éfeso a un lado y se dirigió hacia el norte a una región. Macedonia era una región que tenía varias ciudades. Entonces él se dirigió a la zona de Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Grecia estaba al sur de Macedonia, o sea, él anduvo por esa parte del norte y luego bajó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Se enteró de que había algo que estaban planificando en contra de él en su viaje a Siria, que estaba del otro lado, había que navegar a esa zona. Entonces él decide subir de nuevo hacia el norte y irse a la zona de Macedonia.
y le acompañaron hasta Asia, que es esa zona de ahí, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Ahí estamos ya en el norte de estas ciudades a donde ellos habían andado predicando. Ahí vemos de que siguen una estrategia. Las cosas no estaban saliendo bien en Éfeso por todo el revuelto, la revuelta que hubo en ese lugar, y entonces empezaron a armar otra estrategia, pero la idea siempre permanecía la misma, y era predicar el evangelio de Jesucristo donde quiera que ellos iban. Entonces dijeron, vamos a la zona de Macedonia. No solo era el apóstol Pablo, como ustedes pueden ver acá, habían varios grupos de personas que andaban predicando por toda la zona. No solo era Pablo y todo estaba enfocado en Pablo, porque aquí lo que tiene que estar enfocado siempre es Jesucristo, debe ser el centro de todo lo que hacemos. Y el apóstol Pablo era pues un gran líder en ese tiempo, pero no quiere decir de que solo donde él iba las cosas empezaban a suceder. Tenemos una lista aquí de varios nombres de personas que estaban actuando en otras ciudades al mismo tiempo y que de repente se reunían como para ponerse de acuerdo y hacer una estrategia, y entonces salían para otros lugares. No siempre andaban todos juntos, aunque siempre andaban de acuerdo como Dios lo había previsto y como Jesucristo lo hizo mientras estuvo en el mundo, de enviarlos de 2 en 2, al menos de 2 en 2. Es importante también recordar, porque ya hace tiempo hablamos en la introducción del libro de los Hechos, que el autor de este libro es Lucas, San Lucas, o Lucas el Evangelista, o el doctor Lucas, como se conoce también, porque él era médico de profesión, es el autor del libro de los Hechos. Entonces, cuando él dice nos quedamos, en el versículo 6 dice, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. ¿Con quiénes se reunieron? Con Pablo y el resto de las personas. Donde nos quedamos, y cuando él habla en esa posición, está refiriéndose, por supuesto, el doctor Lucas a su experiencia y lo que él logró recopilar para poder escribir el libro de los Hechos. Entonces, vemos que él habla en primera persona acá y cuenta la historia. Después de esto, el versículo 7 dice, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. O sea que todos ya habían logrado reunirse, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Él tenía que salir de ese lugar y tenía que dejar una clase terminada. Entonces empezó a reunirse y llegaron hasta altas horas de la noche, y Pablo seguía hablando y hablando y hablando, entregando todo lo que tenía que entregar. Y había muchas lámparas, dice, en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Imagínese usted que Pablo estaba peleando, y todos, por supuesto, los discípulos también, con esa persecución, con los mismos judíos, con los romanos. Habían batallas por todas partes. Por eso hemos titulado este mensaje como lo titulamos, Venciendo los días malos. Encima de todo, imagínese que él estaba predicando la palabra de Dios, y de repente, cuando está predicando, ve caer a un joven de la tercera planta y cae al piso, y todo el mundo se puede imaginar usted el alboroto que sucedió en ese momento en ese aposento. Todas las señoras corrían, los hombres veían cómo hacían para ayudar al joven, calmaban a las señoras, los familiares del joven bajaron corriendo, qué sé yo. Imagínense ustedes el alboroto que había ahí, y Pablo, asustado también en su parte humana, se preocupó, obviamente. Entonces vemos lo que dice el versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, está sobre el muchacho caído, fallecido, sobre su cadáver. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. ¿De dónde sacó Pablo eso? Hubiésemos querido en la
en el conocimiento humano de que no hubiera sucedido esto y tal vez nosotros decimos, no, no está vivo, no, no se ha muerto, no se ha muerto, no se ha muerto, una negación al hecho que estábamos viendo todos en primera fila. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Quiere decir que hubo una resurrección en ese lugar. Este joven que había muerto a los ojos de todo el mundo, al final del evento en donde Pablo termina de hablar, lo ven salir vivo. ¿Se puede imaginar ustedes la fe de esta gente? Esto no fue un cuento, no fue algo que alguien les dijo, lo vieron, vieron al muchacho caer, vieron al muchacho morir, vieron al muchacho quebrarse todo, no lo sé, no quiero imaginarme esa escena, pero todos estaban convencidos de que este muchacho estaba muerto y ven como Pablo, guiado por el Señor, aprovecha esa oportunidad y Dios también aprovecha esa oportunidad, por supuesto, y hace este milagro delante de todo el mundo para que aún los incrédulos creyeran. ¡Qué maravilla! Después de esto zarparon. Al día siguiente, como decíamos, había estado dando esta clase hasta el amanecer, porque muy temprano el apóstol Pablo tenía que salir con sus discípulos a otro lugar. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón. ¿Se acuerdan que está hablando Lucas? Para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir él por tierra. Se fue por otro lado. Al día siguiente, después de esta reunión, se fue por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Como siempre lo he dicho, es importante tener nombres, como lo vimos en el grupo anterior de versículos, y es importante tener lugares, de manera que podemos históricamente ubicar todo lo que sucedió. Y si ustedes toman un mapa de esta zona, en la zona de Turquía y sus alrededores, vemos que Éfeso estaba en un lugar y justo en ese momento ellos embarcan, entonces pasan enfrente de las costas de Éfeso, pero no desembarcan ahí ni caminaron por ahí, porque ya sabíamos que ya había pasado una gran revuelta y que las cosas no estaban bien como para volver a retornar tan pronto. Entonces visitan todas estas partes y si ustedes ven en un mapa, si usted puede conseguir un mapa bíblico, ahí lo puede poner en Google para que usted pueda ver el cuarto viaje de Pablo, tercero y cuarto viaje de Pablo. Vemos que ahí está Quío, este lugar aparece costero, Samos también era como una isla que estaba en esa zona de ahí. Por todo eso anduvieron ellos ya predicando. Pero lo que quería el apóstol era terminar aquí y después pasar el día de Pentecostés, que recuerdan que es una fiesta judía, pasarlo ya en Jerusalén. Después de esto llegamos al versículo 17 y es a donde Pablo hace un discurso de despedida, de aquí hasta muy adelante. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mandado a alguien a Éfeso para que los ancianos mejor llegaran ahí. Y no entrar él a Éfeso. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo acá? Él está fortaleciendo a la iglesia. Recuerde que Éfeso, estas personas que él mandó a traer para darles este discurso, tenían que calmar las aguas en Éfeso. No era fácil su trabajo. Ellos habían sido llamados ahí para ser fortalecidos de manera que pudiesen enfrentar las dificultades de un día malo. Ellos tenían que volver a Éfeso y luchar con todo el alboroto que había quedado allá, con todos los plateros que estaban ahí peleando contra ellos para que no se les quitara su negocio. Ellos tienen que seguir adelante. Entonces el apóstol sabía que era necesario hacer una reunión fuera de Éfeso para que él pudiese hablar con ellos y decirles esto
dar esta palmadita en la espalda y este envío de ánimo de parte de Dios y de fortaleza espiritual para ellos. Y dice que la fe en nuestro Señor Jesucristo, versículo 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Él no esperaba nada bueno, igual que la gente en Éfeso, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Él estaba diciéndoles, a mí también me espera algo difícil. Ustedes van a regresar a Éfeso a pelear con esta gente y yo voy a regresar a Jerusalén para enfrentar prisiones. La cosa no está fácil, pero tenemos que tomar fortaleza. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Era también una despedida del apóstol Pablo de todos los predicadores, discípulos y apóstoles de la zona. Entonces vemos cómo al enfrentar este tipo de circunstancias, Dios nos tiene que dar la fortaleza para vencer los días malos. Y esto es lo que vamos a tratar de aprender en esta oportunidad. Prudencia y oportunidad ante las amenazas. Ese es el primer paso que creo que todos nosotros debemos dar cuando enfrentamos el día malo. Debemos ser prudentes, pero también aprovechar las oportunidades que Dios nos va a dar aún en medio de las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que tenemos ahora? ¿Qué estamos enfrentando? Por supuesto, hay amenazas macro que afectan al mundo, que afectan la economía, guerras, cosas que nosotros no decidimos. Y por supuesto ahora estoy seguro que todos los países del hemisferio norte estamos sufriendo en todas partes del mundo esta ola de calor tan fuerte que casi que es una pandemia, nos impacta a todos. Leía en un aeropuerto en el Medio Oriente que la temperatura llegó a 65 grados centígrados. ¿Se puede usted imaginar el calor que se sentía ahí? Y por supuesto vemos el termómetro arriba de 40 grados en muchas áreas. Eso es como una pandemia mundial también, todos tenemos ola de calor. Y en las partes del sur hemos visto también cómo hay unas grandes heladas, hay lugares en donde ha caído nieve donde no caía y hay lagos congelados que no se congelaban. Esto está de locos. Sin embargo, vamos a encontrar en la prudencia y en la oportunidad aún en medio de las amenazas. Tenemos que salir adelante. El apóstol, el proverbista decía en Proverbios 18:12, antes de la honra es el abatimiento. Casi siempre vamos a estar abatidos cuando enfrentamos una amenaza, pero después, si lo hacemos con prudencia y aprovechamos las oportunidades que Dios nos da, saldremos adelante, habrá honra. Entonces hay factores que nos ayudan para no correr riesgos innecesarios. Como recuerdan, en el capítulo anterior, en Hechos 19, dijimos que le habían recomendado a Pablo ya no ir a la plaza, ya no salir a predicar en Éfeso porque lo iban a matar. Y él escuchó el consejo, tanto de Dios como de los otros discípulos, y él decidió no salir. Entonces, tenemos que escuchar la opinión de nuestros hermanos, tenemos que escuchar los consejos también, sobre todo de personas que están conectadas con Dios. La opinión también de los verdaderos amigos que tienen autoridad. Tenemos que entender lo que dicen. La guianza del Espíritu Santo, que al final es lo más importante de todo. Podemos escuchar muchos consejos, pero la guianza del Espíritu al final va a ser siempre la que tenga la razón. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si alguien nos va a dar copia de cómo tenemos que hacer las cosas en nuestra vida, es el Espíritu Santo. Es por eso que tenemos que estar súper bien conectados con Él. Salimos del área de riesgo temporalmente, como lo vimos en Hechos 21. El apóstol Pablo se fue de Éfeso a la zona de Macedonia, decía ahí. Y esto no es abandonar el proyecto, es cambiar la estrategia. No es cobardía, sino que es sagacidad. Es aprovechar las oportunidades. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Viene de la Biblia ese consejo.
Hay oportunidades detrás de las amenazas, oportunidades internas y externas, así como amenazas internas y externas. Es la oportunidad de responsabilizar a la gente entrenada para que desarrolle sus actividades y no necesariamente yo cumplir con todo. Por eso Pablo llamó a los discípulos de Éfeso. Es la oportunidad también para expandir ciertas cosas, delegar en otros que van a desarrollar liderazgo y así empezar a crecer en número de líderes. Habiéndoles exhortado, dice, los devolvió. Quiere decir de que están preparados. Eso no, le va a dar a ellos también un crecimiento personal. Por eso dice Colosenses capítulo 1 versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La potencia es de Dios actuando en nosotros. Y este es crecimiento espiritual. Nos hace crecer la fe, nos hace crecer la paciencia y nos hace enfocarnos en una esperanza duradera que solo puede venir de los planes de Dios. Hay un crecimiento ministerial, hay un crecimiento laboral en depender de Dios en estas cosas, depender del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 2 versículos de 1 al 3 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Están en Cristo. Por eso hay un crecimiento tanto ministerial como espiritual como laboral, porque Dios nos va a guiar a hacer las cosas bien. Es aprender a ser realistas en la batalla espiritual, cómo tenemos que enfrentarlo y cómo tenemos que actuar en el día malo. Es que podemos aprender a vivir como una familia de Dios. Es aprender a solidificar el amor a Cristo. Es apoyarnos los unos a los otros en las tribulaciones y apoyarnos en oración. Entonces, el segundo paso que podemos dar es tener una diligencia, o sea, ser diligentes en aprovechar las oportunidades que Dios nos va a dar en medio del día malo, en medio de la situación complicada. Dios va a dar la oportunidad, aprovechemos la oportunidad, no la dejemos pasar por falta de valor, por falta de iniciativa. Si Dios, el Espíritu Santo, nos está diciendo hay que darle en este momento, meta el pie en acelerador y acelere, hay que hacerlo, hay que aprovechar eso. Las amenazas impulsan la diligencia de aprovechar el tiempo y las oportunidades. Primera de Corintios 16, del 8 al 9 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Eso decía el apóstol Pablo. Por lo corto del tiempo de nuestra vida en este mundo, ya no habrán muchas oportunidades, tenemos que aprovechar todo lo que viene. Por eso se fueron a Troas. Troas fue como el lugar a donde todos se reunieron y se reorganizaron. Y después cada uno salió con su estrategia para diferentes lugares. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Todo esto puede ser que pase, pero nosotros tenemos que mantenernos. Esto nos ayudará a solidificar el conocimiento de Dios y mantener la fe en la iglesia. Tenemos que ser fuertes en el conocimiento de Dios. El congregarnos, reunidos todos los discípulos para comer el pan, decía el versículo 7. El disponernos a enseñar y ser enseñados. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Al apartar el tiempo que fuera necesario para la edificación espiritual, como el versículo 11. Implica un sacrificio. Claro que lo implica. Había una vigilia, recuerdan, a donde este muchacho cayó del tercer piso. Había un sacrificio, había que sacrificarse para poder aprender. Implica no permitir los obstáculos en la oportunidad que Dios nos da. La muerte de este muchacho no fue un obstáculo, dijo el apóstol Pablo, salgamos de esto rápido, lo voy a resucitar y sigamos disertando. Implica victoria sobre el obstáculo y se transforma en una edificación espiritual.
Así que vemos cómo esto nos marca de una manera positiva, aunque ellos estaban enfrentando un tropiezo dentro de el día malo que ellos estaban viviendo, pero eso fue una oportunidad para levantarse. Otro de los puntos claves, tenemos que priorizar la voluntad de Dios sobre nuestros planes o nuestras prioridades. En los versículos del 13 al 16 del texto base de Hechos 20, dice: nosotros adelantándonos embarcamos, navegamos a Son para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Era caminos distintos, habían estrategias diferentes en ese momento. Y después vemos que mencionan todos los pueblos acá que ya habíamos analizado al principio. Pablo se había propuesto estar en Jerusalén para el día de Pentecostés. El Espíritu Santo se lo había puesto en su corazón. Él tenía que entregar a la iglesia de Jerusalén las ofrendas recaudadas también en todas estas iglesias, porque se levantaban ofrendas para sostener la iglesia de Jerusalén y para cumplir la última etapa del ministerio del apóstol Pablo. Hay una naturaleza en la voluntad de Dios que tenemos que seguir. Hay que entender la naturaleza de Dios. ¿Qué es la naturaleza de Dios? La misericordia, el amor, el poder compartir la palabra de Dios, la esperanza de la vida eterna y el perdón de los pecados con todos los demás. Por eso esa naturaleza de Dios tiene algunas características. La primera es que es soberana. Solo Él tiene la autoridad para perdonar o no perdonar, para poder ser salvo y no ser salvo, para poder resolver o no resolver, hablar o quedarse callado. Dios es soberano. Por eso dice Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y que le diga ¿qué haces? Dios es Dios. Otra de las características de su naturaleza es el factor de orientación, que guía a Dios, que mueve a Dios. Primera de Pedro 4:2 dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad, tiene el plan de vuelo, nos marca la orientación. Otra de las naturalezas de la voluntad de Dios es que siempre va a ser lo mejor para nuestra vida. Siempre. Otra de sus características. Jeremías 29 del 11 al 12 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y veréis y oréis, veréis y oraréis a mí y yo os oiré. Ese es el deseo de Dios dentro de su naturaleza. Otra de las características de la naturaleza de Dios, el hacer la voluntad, establece un vínculo con Él. El cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida establece el vínculo. A Él le agrada, le gusta. Marcos capítulo 3 versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto lo dijo el Señor Jesús cuando le llegaron a decir: mira, ya está afuera tu mamá, tu madre María y tus hermanos están esperando, quieren hablar contigo. Y él dijo: bueno, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todos son mi familia, decía Dios. Otra cosa de su naturaleza es la permanencia y la estabilidad que hay. Permanece, es permanente y es estable. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debe ser también lo más importante en nuestra vida. Juan capítulo 4 versículo 34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es la más importante, era lo más importante para Jesús y debe ser lo más importante para ustedes y para mí. Por eso es que enfrentamos el día malo, pero tenemos identificada que la naturaleza de Dios se va a manifestar en nosotros en todas estas áreas, y eso nos hace sentir que vamos a vencer. Eso nos hace sentir que estamos caminando de la mano de Dios, que es lo que tenemos que hacer para enfrentar el día malo en todas nuestras circunstancias. Saber y conocer que el Señor estará caminando con nosotros. La identificación de la voluntad específica de Dios en lo que sucede es importante. Efesios capítulo 5 versículo 17 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres con esto? Está pasando lo que está pasando, a veces tal vez no sea muy bueno, queremos entenderte, ¿qué necesitas de esto? ¿Cuál es tu conclusión acerca de eso? Yo ahorita no lo entiendo, Señor, pero quiero buscar tu voluntad, quiero buscar hacer tu voluntad, necesito comprenderlo, Señor, y el Señor se manifestará en nuestras vidas. La voluntad de Dios hay que conocerla por medio de la Escritura. La voluntad de Dios hay que pedirla a través de la oración.
La voluntad de Dios hay que discernirla, o sea, entenderla a través de la unción del Espíritu Santo. El precio de hacer la voluntad de Dios va a ser la consecuencia, o el precio es predicar. El precio que yo voy a pagar por conocer la voluntad de Dios es predicar la palabra de Dios. Es hablar acerca de Él, como Él quiere que hablemos, por supuesto. Debe ser la pasión de nuestra vida, como era la pasión del apóstol Pablo cuando él predicaba la palabra de Dios. Nos vamos ahora al versículo 17 en adelante. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ya vimos esta parte. Y él les dijo: vosotros sabéis cómo me ha comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Lágrimas y pruebas. El apóstol Pablo era el apóstol Pablo, pero no estaba exento de lágrimas y sufrimiento. Y todavía lo que le hacía falta por pasar. Todavía no había sufrido todo el apóstol Pablo. Pero cuando él fue llamado por el Señor, se le dijo el Señor le dijo a Ananías, lo voy a contar rápidamente, cuando el apóstol Pablo quedó ciego por estar en la presencia de Dios, de Jesucristo, y Ananías tuvo que ir a orar por él. Y Ananías le dijo al Señor Jesús: pero mira, dicen que mata a los cristianos, entonces no sé si estoy seguro yendo a hablar con él. Y dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, y hablará a los reyes y a los gobernantes y a los gobernadores de Israel, y le es necesario saber lo que ha de sufrir por mi nombre. Y esto es lo que tenía que decirle el profeta al apóstol Pablo, y aquí mismo estamos viendo ese resultado. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Y de ahí vemos más adelante cómo él repetía las palabras que ya dijimos hace un momento. Implica lágrimas, por supuesto. El día malo es malo a veces. Cuando nosotros queremos servir a Cristo, van a haber ataques de Satanás por todas partes. Pero nosotros tenemos que sobreponernos a esto. Cuando nosotros nos llamamos cristianos nacidos de nuevo y servimos a Dios y predicamos su palabra, habrán un montón de ataques. No le caeremos bien a mucha gente y esa gente tratará de hacernos la vida imposible. Eso implica lágrimas. Hay incertidumbre, hay tribulación, pero eso nos hace a nosotros morir a nuestras conveniencias personales y empezar a buscar el propósito divino. Morir por la causa de Cristo. Vence los obstáculos. Cuando nosotros tenemos la unción del Espíritu y estamos en esa fe, vencemos los obstáculos. La voluntad de Dios lo hace, no nosotros. Hay problemas externos, hay obstáculos internos. Nosotros mismos a veces somos uno de los obstáculos, pero tenemos que confiar en hacer la voluntad de Dios y el Señor nos acompañará. Es inspirado a terminar una carrera ministerial con gozo. El apóstol Pablo en esta porción invierte su vida en el servicio a Dios hasta su muerte. Hay descanso cuando predicamos la palabra de Dios. Hay descanso cuando compartimos con alguien la verdad del Evangelio. Leemos ahora otra parte del texto. Vaya conmigo siempre a Hechos 20, del 26 al 35. Esta parte no la hemos leído aún. Y me encanta, porque aquí está la sensibilidad del apóstol Pablo. Aquí está lo que él verdaderamente está sintiendo y está trasladándole a todos estos líderes para que ellos vayan a sus iglesias, a sus congregaciones, a las personas que les ha tocado liderar. Y dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Entregué todo, dije todo lo que tenía que decir. Si ustedes ya no quieren creer o no quieren seguir adelante con el ministerio, con la predicación o lo que sea, es problema de ustedes. Ya esa sangre a mí no me la pueden cargar, dice, no me pueden poner esa carga, porque no he rehuido anunciaros a todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es nuestra responsabilidad compartir esto. Y si usted dice: bueno, pero yo no soy pastor, ni soy líder, ni soy servidor en la iglesia, pero sí es el guía de su casa o la guía de su casa, pero sí es usted el que va a llevar la pauta dentro de su hogar y de su núcleo familiar, si ese es el rebaño que se le ha sido entregado,
Tenemos que cumplir este propósito también. Tenemos que asegurarnos que nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros nietos, la señora que nos ayuda en casa con los quehaceres y todo el mundo conozcan del Evangelio de Jesucristo. Es necesario que nuestro entorno, que es nuestro rebaño, lo conozca de Dios y sigamos las estrategias que aprendemos. Ya no se diga, por supuesto, si estamos en un ministerio, si colaboramos en la iglesia, en cualquier cosa que hagamos. Sigamos lo que dice la Biblia. Os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo les está advirtiendo, yo ya no voy a estar para esto. Yo no voy a ser eterno, está diciendo Pablo acá. Yo me voy a morir en un punto y ustedes tendrán que quedarse solos. Y tendrán que tener la conexión con el Espíritu para saber identificar cuando haya cristianos falsos que vengan a cambiar y a trastocar la doctrina, que vengan a mentirle a la gente. Y esto es lo que él está advirtiendo. Pero yo no voy a estar aquí siempre, dice. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Sobreedificaros. Yo, dice el apóstol Pablo, ya edifiqué sobre ustedes. Les sembré la palabra. Pero el que sobreedifica es el Espíritu Santo. Así que busquen al Espíritu de Dios. Cuando yo me vaya de aquí no me van a volver a ver, dijo hace unos versículos. Probablemente esta sea nuestra despedida. Así que sobreedifíquense con el Espíritu Santo y daros herencia con todos los santificados. Versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido, dice. Como quien dice, yo he trabajado, no he sido carga para nadie. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¡Qué maravilla! Este es un ejemplo del apóstol Pablo. Está despidiéndose, está dando la última clase a los líderes de Éfeso, que tenían que regresar a luchar contra la revuelta que había allá. Y ellos reciben de parte del Espíritu Santo esta guianza que ahora ustedes y yo recibimos cuando estamos luchando en el día malo, cuando enfrentamos el día malo. Hay calidad en la presentación del Espíritu Santo para nosotros. Además de esto, el Espíritu de Dios también nos advierte del peligro que tiene la iglesia, los peligros externos, los peligros internos. Nos damos cuenta que el mismo apóstol Pablo nos dice, no seamos dominados por el dinero. Yo pude haber hecho cualquier cosa, dice, pero tengo estas manos para trabajar. Yo pude haberme lucrado, yo pude haber pedido ofrendas para mí. Pero dice él, yo no he tenido nada que ver con esto. Mi enfoque es Jesucristo y Él ha suplido todas sus necesidades. Estoy seguro de que así lo hará. Entonces, los consejos para poder vencer el día malo. Seamos prudentes ante las amenazas, como fue el apóstol Pablo. Tengamos diligencia, seamos diligentes en aprovechar las oportunidades y prioricemos sobre todas las cosas en nuestra vida la voluntad de Dios. Usando estas herramientas vamos a poder enfrentar el día malo. En toda esta gran porción que ahora hemos corrido en analizar desde el versículo 1 hasta el 35 del capítulo 20 del libro de los Hechos, nos damos cuenta cómo se organiza todo. La iglesia es lo que es hoy gracias a la organización que dio el Espíritu Santo, que dio a todos estos hombres y asignó tareas específicas, áreas específicas, y después capacitó a través del Espíritu Santo, que es lo que ustedes y yo tenemos que buscar cuando tengamos que vencer el día malo. Siempre el mejor consejero será el Espíritu de Dios. Si usted quiere tener al mejor consejero en su vida y no lo escucha o no ha podido hacer ese enlace con él, yo le pido que reciba a Cristo como Señor y Salvador. De esa manera usted le va a pedir a Dios que sea su Señor, su Salvador, y Él
abrirá los espacios para que el Espíritu Santo more dentro de usted. Y ya no sea nada más algo lejano, algo que dice usted, bueno, sí, Dios está allá en los cielos. No, Dios estará en su corazón. Y Dios nos da la oportunidad para que usted pueda hacerlo de la manera correcta. Acepte a Cristo como Salvador. Si quiere dar ese paso de fe, es una sencilla oración en la cual quiero acompañarle. Y esa oración, siga conmigo ahí donde usted está y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he sido pecador. Me arrepiento, perdóname. Pero también reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás vivo y sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Ayúdame, guíame, aconséjame a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, estoy muy contento. Dele esa oportunidad al Señor Jesucristo. Empiece a caminar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a sus planes. Quiero darles las gracias a todos por su atención a este video y terminamos con una oración. Señor, te damos gracias por todas aquellas personas que en algún momento se conectaron o se van a conectar para poder escuchar este estudio bíblico, esta predicación, este mensaje. Te doy gracias, Señor, por darnos la atención de estas personas, de nuestros hermanos y amigos, y te pido que los bendigas a donde quiera que están, Señor, que llenen ese lugar a donde ellos se encuentran ahora de la unción del Espíritu Santo, que puedas acompañarlos y guiarlos en todo lo que hacen, y que los ayudes a vencer en el día malo. Te doy gracias por esta maravillosa oportunidad de poder compartir con todos ellos. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este video y nos vemos en la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.